Hola, hola. En este video vamos a explicar el tema de fuerza diagonal y fuerza total, porque aprendemos física para comprender el mundo que nos rodea. Bueno, entonces miremos, tenemos tres gráficos acá. En la primera vemos que esta niña hace una fuerza horizontal para mover ese cajón. En el segundo gráfico vemos que este joven ejerce una fuerza vertical para levantar esas pesas. Y en la tercera figura vemos a este joven moviendo esta carreta, pero ejerciendo una fuerza diagonal. Concentrémonos entonces en las fuerzas diagonales. Cuando este joven hace esa fuerza diagonal, indica que esa fuerza forma un ángulo con la línea horizontal. El ángulo en este caso es de 38 grados. Esa fuerza diagonal vamos a suponer que tiene un valor de 450 newton. Entonces esa fuerza ejerce dos fuerzas a la vez, se compone de dos fuerzas. De este vector azul, una fuerza horizontal, Fx, y una fuerza vertical, este vector amarillo, Fy. Si nosotros trasladamos esa fuerza Fy, esa amarilla acá, vemos que esos tres vectores, el rojo, el azul y el amarillo, forman un triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si hallamos las razones trigonométricas para el ángulo de 38 grados, nos damos cuenta que la fuerza horizontal Fx sería el cateto adyacente para ese ángulo y se hallaría con la relación trigonométrica coseno, donde Fx es el valor de la fuerza diagonal, 450, por el coseno del ángulo de 38. Eso indica que la fuerza horizontal tiene un valor de 354,6 newton. Ahora la fuerza en Y, Fy, ese es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Y la razón trigonométrica que lo relaciona es la seno, función seno. Entonces Fy es igual a la fuerza diagonal 450 por el seno de 38 nos da un valor de 277,04 newtons. Veamos que esa fuerza diagonal afecta el valor de la fuerza normal. Miremos dos casos. Primer caso, este señor está ejerciendo una fuerza horizontal de 220 newton sobre este bloque de masa 45. Vamos a hablar de la fuerza normal o de sustentación. En este caso, entonces, la fuerza normal vale lo mismo que el peso, ¿sí? Lo que la sostiene, la fuerza que sostiene ese bloque, en este caso el piso, es la misma que la tierra ejerce sobre el bloque, el peso. ¿Cómo se halla multiplicando masa por la gravedad? Los 45 aproximamos la gravedad a 10, nos daría una normal de 450 newton y es un vector hacia arriba. Veamos el caso 2. En el caso 2, la fuerza de 220 newton la hace pero diagonal o formando un ángulo de 23 grados. Recordemos que esa fuerza diagonal tiene una componente Fx y tiene una componente Fy. En este caso, la normal se afecta. No vale igual que en el primer ejercicio, que valía el peso, sino hay que restarle el valor de la fuerza en Y. Quiere decir que la fuerza en Y, que es vertical hacia arriba, ayuda un poquito a la normal, o sea, se disminuye ese valor. Entonces, miremos. Entonces, hallamos Fy, que es la fuerza 220 por el seno del ángulo 23, nos da 85,96. Entonces, ahora si hallamos la normal. El peso, como tiene una masa de 45, es 450 newton, menos 85,96 nos da que la normal es 364. La normal ya es menor, siendo los mismos valores, pero la normal aquí fue 450 en el primer caso y aquí 364 newton. Se disminuye. Lo ubicamos acá y la dibujamos ese vector de la normal. Ahora vamos a hablar de lo que significa la fuerza total. Tenemos este auto que está en reposo, quieto. Entonces, ¿cuáles fuerzas están actuando sobre este auto? Entonces, sabemos que está la fuerza de gravedad, que suponiendo que tenga un valor de 6.500 newton, y está la fuerza normal, que en este caso vale lo mismo, 6.500 newton. ¿Cuánto es la fuerza total sobre el auto en este momento? Pues serían 6.500 newton positivo, le restamos 6.500 newton, que es negativo, los vectores hacia arriba positivos, hacia abajo negativos, y nos da un total de 0. Porque el auto está en reposo, no está en movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces esas dos fuerzas se anulan.
Veamos el siguiente caso cuando el auto está en movimiento. Igual que en el auto en reposo, las fuerzas verticales, el peso y la normal se ejercen. Sobre todos los objetos sobre la tierra están esas dos fuerzas. Pero como está en movimiento, hay una fuerza de 500 que es la del motor, porque se está moviendo hacia la derecha, y a la vez el piso ejerce una fuerza de rozamiento, suponiendo que sea 350. Entonces, se halla una fuerza total de las verticales y se halla una fuerza total de las horizontales. De las verticales ya se halló acá que es 0. Nos interesa la fuerza total horizontal, que es hacia donde se mueve el auto. Entonces sería, aquí el vector amarillo es positivo, el vector verde es negativo. Entonces sería 500 positivo menos 350 nos da un valor de 150 newton, una fuerza total de 150 newton. Entonces vamos a hacer rápidamente un repaso de los vectores. Los vectores, igual que en el plano cartesiano, el eje X, el eje Y, los de la hacia la derecha son positivos. Tenemos este vector de 20, este vector de 15, el total nos da 35. Si tenemos un vector de 40 sumado con un vector negativo de 10, pues igual que los números enteros, ahí se restaría, nos daría un vector de 30. Si el vector es 30 negativo sumado con un vector de 40 negativo, pues nos da un total de menos 70. Hacia arriba, de 100 sumado con 1 hacia arriba, de 150, en este caso son positivos, nos da 250. Si es un vector hacia arriba de 200 sumado con un vector negativo de 150, nos va a dar un vector de menos 50. Entonces hallemos el valor de la fuerza total en estos tres casos. Primer caso, nos dan una fuerza hacia la izquierda de 140, una hacia la derecha 80. ¿Cuánto es el total de esas dos? Entonces, 80 positivo menos 140 nos va a dar un total de menos 60. Segundo caso, tenemos 140 y otro de 220, ambos positivos, entonces el total nos daría 220 más 140, 360 newton. El tercer caso, tenemos un vector de 320 negativo y uno de 500, entonces daría 320 negativo con 500 negativo nos da 820. Entonces, veamos el cuarto ejercicio. En este cuarto ejercicio vamos a darle la fuerza total. No nos interesan las verticales porque esas nos van a dar 0. Sino la vamos a tomar las horizontales. Nos dicen que este vector tiene un valor de 800, el vector rojo. El vector azul no sabemos su valor, representa la fuerza de rozamiento, pero sí nos dan los datos para hallar ese valor de este vector azul. Entonces, como hay fuerza de rozamiento, el coeficiente por la normal. Y aquí nos están diciendo en el ejercicio que el coeficiente es 0,5, la normal vale 460, eso nos da un valor de 230. Quiere decir que este vector es 230. Entonces tenemos que dar el vector de 800 positivo con 230 negativo. Eso nos va a dar una fuerza total de 570 newton. Veamos el caso 5. En el caso 5 nos dan esta fuerza diagonal, esta verde, este vector verde. Recordemos que se descompone en un Fx y se descompone en un Fy. Entonces, nosotros tenemos también que hay un vector aquí azul que es la fuerza de rozamiento. Debemos hallar qué vectores nos interesa, el rojo y el azul. Para esos dos hallar el resultado total, entonces, pero no tenemos ninguno de los dos valores. Vamos a hallar los valores. Iniciamos con el vector Fx, que es el cateto adyacente, que ya lo explicamos atrás. La fuerza diagonal es 450, el ángulo es 38, nos va a dar un vector 354. Ya sabemos cuánto vale el vector rojo. Vámonos a buscar el valor del vector azul. Pero primero debemos hallar Fy. Como lo explicamos anterior, la fuerza 450 por el seno de 38 nos da 277. Estamos buscando el vector azul. Primero, el vector azul es la fuerza de rozamiento donde debemos tener la normal. Entonces vamos en busca de la normal, que es el peso menos la fuerza en Y. El peso de esta carreta, si tiene 50 kilos, es 500 newton y la Fy nos dio 277. Quiere decir que la normal es 222. Entonces, si tenemos la normal, hallamos la fuerza de rozamiento. 0,5 por 222 nos da 111. Entonces, ahora sí podemos hallar la fuerza total. No perdamos el hilo donde tenemos que saber cuánto vale el vector rojo y el vector azul para hallar el total de esos dos vectores. El rojo vale Fx 354 y el azul vale Fr 111,48.
Entonces, 354 positivo, le resto 111, nos da 243. Ese sería el total de esos dos vectores.